Felipe fue uno de los 12 apóstoles elegidos personalmente por Jesús, un hombre humilde y de corazón sincero que, sin imaginarlo, respondería a un llamado divino que transformaría su vida para siempre. Su historia es un testimonio poderoso de fe, obediencia y dedicación al Evangelio, una historia que aún hoy sigue inspirando a generaciones. Conocido por su disposición inquebrantable para compartir el mensaje del reino y por su sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, Felipe emprendió un viaje asombroso de propósito y servicio, llevando a muchos a los pies de Cristo y dejando una huella imborrable en la historia del cristianismo. Acompáñanos en este recorrido fascinante por la vida de un hombre extraordinario, alguien que comenzó como un simple pescador en un pueblo modesto y que, gracias a su fe y entrega, se convirtió en un evangelista que impactó innumerables vidas. En este relato descubrirás los desafíos que enfrentó, los milagros que presenció y los encuentros transformadores que marcaron su camino con un propósito celestial. Prepárate para sumergirte en una historia que no solo inspira, sino que también enseña que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su origen o condición, para cumplir sus planes divinos y realizar obras grandiosas en la tierra. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo historias bíblicas, emocionantes y llenas de significado. No olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Si este contenido resuena contigo, te animamos a dejar un comentario y compartirlo con otros. Felipe nació en Betsaida, un pequeño y modesto pueblo de Galilea, un lugar conocido por su tradición pesquera y por los susurros de antiguas profecías que hablaban de un Mesías que algún día vendría a liberar a Israel. Imagina un poblado sencillo, con calles de tierra y casas de piedra, donde la brisa del mar traía consigo el inconfundible aroma salado y el eco de conversaciones entre pescadores, quienes compartían relatos sobre la vida, la fe y la esperanza de tiempos mejores. Era un pueblo donde la rutina de pesca marcaba el ritmo diario, donde las redes eran lanzadas al agua con la esperanza de una buena captura, y donde cada amanecer traía consigo nuevas expectativas y desafíos. En este entorno sencillo pero impregnado de tradición y espiritualidad, creció Felipe, rodeado de costumbres judías y una constante anticipación por la llegada del Salvador prometido. Desde su niñez, escuchó una y otra vez las historias de los profetas, narradas con fervor por los ancianos del pueblo a la luz temblorosa de las antorchas. Eran relatos llenos de esperanza, de promesas divinas que avivaban la fe del pueblo. Para muchos, estas historias eran solo cuentos transmitidos de generación en generación, pero para Felipe significaban algo más. Había en él una inquietud, una curiosidad latente que lo llevaba a pensar que esas profecías no eran solo palabras, sino anuncios de algo real, algo que estaba por suceder. A menudo, cuando no estaba ayudando en la pesca con su familia, se le podía encontrar observando el horizonte, con la mirada fija en la inmensidad del cielo y del mar, como si estuviera esperando la llegada de algo o alguien que cambiaría su destino. Su vida estaba marcada por la sencillez, por el esfuerzo diario de lanzar y recoger las redes, por las voces de los pescadores llamándose unos a otros y por el sonido incesante de las olas rompiendo suavemente en la orilla. Entre el arduo trabajo y los momentos de descanso, Felipe fue creciendo con un espíritu inquieto, con un anhelo de algo más grande, algo que, aunque aún no podía definir, intuía que estaba a punto de encontrarlo. Bajo un cielo estrellado y sereno, Felipe meditaba sobre las palabras que había escuchado en la sinagoga acerca del reino de Dios. La vida en Betsaida transcurría con la misma monotonía de siempre,
pero dentro de él crecía la sensación de que algo más grande lo esperaba. Entonces, en un día que parecía como cualquier otro, oyó hablar de un hombre llamado Jesús, un carpintero de Nazaret, del que decían que estaba reuniendo seguidores para una misión trascendental. Sin saberlo aún, la historia de Felipe estaba a punto de dar un giro radical. Cuando por fin se encontró con Jesús, este no pronunció muchas palabras. Bastó con una mirada firme y penetrante antes de decirle con voz serena pero poderosa: «Sígueme». En esos ojos, Felipe sintió algo indescriptible, una profundidad que iba más allá de lo humano. No era solo una invitación, era como si Jesús viera en él un propósito mayor, algo que ni él mismo había descubierto aún. Aquellas dos palabras parecieron atravesar el tiempo y el espacio, resonando en su alma con una fuerza inexplicable, y sin dudarlo, dejó atrás todo lo que conocía, como redes abandonadas en la arena, y se fue tras aquel hombre que prometía algo más grande de lo que jamás había imaginado. Mientras caminaban juntos, Felipe sentía una mezcla de asombro y curiosidad. ¿Quién era realmente Jesús? Se hablaba de él como un maestro, quizás incluso el Mesías prometido, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Sin embargo, Felipe tenía un espíritu inquieto y no podía contener la emoción de compartir lo que acababa de vivir. Fue así como, sin perder tiempo, pensó en Natanael, su viejo amigo, a quien debía contarle lo sucedido. Al encontrarse con él, las palabras brotaron con entusiasmo. «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien hablaron los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José». Natanael frunció el ceño con escepticismo y con un tono incrédulo replicó: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Pero Felipe no intentó convencerlo con argumentos. En su interior sabía que Jesús hablaba por sí mismo, así que con firmeza y confianza respondió: «Ven y verás». Había una convicción genuina en sus palabras, una certeza naciente de que aquel encuentro cambiaría también la vida de su amigo. Mientras guiaba a Natanael hacia Jesús, Felipe no podía prever todo lo que estaba por venir. Apenas estaba comenzando a comprender quién era su nuevo maestro, pero algo dentro de él le decía que su destino estaba irrevocablemente unido a aquel hombre. La pregunta de Natanael, reflejo de las dudas que habitaban en muchas mentes de la época, solo marcó el inicio de un camino en el que las respuestas llegaban de maneras inesperadas. Seguir a Jesús no era simplemente un cambio de vida, era aventurarse en lo desconocido, en un mundo donde lo imposible se volvía posible. Los días que siguieron fueron como ningún otro en la vida de Felipe. Cada amanecer traía consigo nuevos desafíos, lecciones sorprendentes y hechos que desafiaban toda lógica humana. Con su espíritu curioso, Felipe absorbía cada palabra y cada gesto del maestro, pero sin darse cuenta, comenzó a hacer algo que lo definiría aún más: llevar a otros a Jesús. No podía guardarse aquella verdad solo para sí mismo. Como si estuviera destinado a ello, Felipe se convirtió en un puente entre Jesús y quienes buscaban la verdad. Un día, en medio de una multitud inmensa, Felipe se encontró ante una situación inesperada. Jesús, al ver a miles de personas siguiéndolo, desde hacía horas, la multitud seguía a Jesús sin haber comido nada. Fue entonces cuando el maestro se volvió hacia Felipe y le preguntó: «¿Dónde compraremos pan para que coman estos?». Felipe quedó desconcertado por un instante. Rápidamente hizo cálculos mentales y respondió con lógica práctica: 200 denarios no serían suficientes para darles a todos ni siquiera un pedazo de pan. Sus palabras reflejaban una visión terrenal de la situación, pues aún no comprendía que Jesús hablaba desde una perspectiva mucho más elevada.
No se trataba de una simple cuestión de provisión, sino de una lección sobre fe y confianza en el poder divino. Jesús no le había hecho la pregunta esperando una solución, sino para expandir su entendimiento. Y entonces, cuando Andrés mencionó la presencia de un niño que tenía 5 panes y 2 peces, Felipe no pudo evitar notar lo insignificante que parecía aquel recurso ante la inmensidad de la multitud. Pero lo que estaba por suceder cambiaría su manera de ver las cosas para siempre. En manos de Jesús, lo poco se convirtió en abundancia. Ante los ojos atónitos de Felipe, ocurrió un milagro. Los panes y los peces se multiplicaron, saciando a todos los presentes. En ese momento, comprendió que la fe comenzaba precisamente donde la razón llegaba a su límite. Felipe permaneció en silencio, impactado por lo que acababa de presenciar. Aunque no lo comprendía del todo, aquella experiencia resonaba en su interior como una verdad que poco a poco se iba revelando. Había tantas cosas que aún no entendía sobre el reino de Dios que Jesús predicaba, pero cada milagro era una puerta abierta hacia una realidad mayor. Su espíritu inquieto lo llevaba a querer saber más, a profundizar más allá de lo evidente. Observaba cada milagro, escuchaba atentamente cada palabra de Jesús, pero todavía tenía preguntas en su corazón. En una ocasión, en medio de una conversación íntima entre Jesús y sus discípulos, Felipe formuló una inquietud que parecía sencilla, pero que escondía un deseo profundo de comprensión. «Señor, muéstranos al Padre, y con eso nos basta». Jesús, con la paciencia y la sabiduría que lo caracterizaban, miró a Felipe con una mezcla de sorpresa y ternura. Sus palabras fueron un eco de amor y enseñanza. «¿Tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices entonces, muéstranos al Padre?» Aquellas palabras fueron como un relámpago en la mente y el corazón de Felipe. No sabía exactamente qué respuesta esperaba, pero lo que Jesús le dijo lo tomó completamente por sorpresa. Era un recordatorio de que todo lo que había visto y oído hasta ese momento no era solo acerca de milagros o enseñanzas, sino que todo en Jesús apuntaba a algo mucho más grande. Felipe necesitaba aprender a ver más allá de lo visible, abrir su corazón a una verdad que no se comprendía con los ojos, sino con la fe. Sin embargo, Felipe era un hombre de razonamiento práctico, alguien que intentaba comprender el mundo a través de la lógica. La idea de percibir lo invisible aún le resultaba esquiva, difícil de asimilar. A pesar de la suave corrección de Jesús, Felipe entendió algo fundamental en ese instante. Sus dudas no lo alejaban del Maestro, sino que por el contrario, se convertían en herramientas que Jesús utilizaba para revelar verdades más profundas. Pero la lección no había terminado. Cada respuesta de Jesús parecía abrir nuevas interrogantes, nuevos senderos para recorrer. Y Felipe comenzó a darse cuenta de que seguir al Maestro no solo significaba conocer quién era Jesús, sino también descubrir en quién él mismo se estaba transformando. Caminar junto a Jesús era como desplegar un mapa, donde, con cada paso, aparecían caminos que antes permanecían ocultos. Aunque las dudas aún lo acompañaban, ahora iban de la mano con una creciente sensación de que algo extraordinario estaba a punto de revelarse. Los días compartidos con Jesús moldearon a Felipe de maneras que jamás habría imaginado. Cada enseñanza, cada milagro y cada encuentro parecían despojar poco a poco los velos que cubrían su comprensión, permitiéndole vislumbrar la grandeza del plan divino. Incluso cuando las incertidumbres surgían, la presencia del Maestro le confirmaba que estaba en la senda correcta. Sin embargo, el verdadero punto de quiebre en su vida llegó cuando fue testigo de la muerte y resurrección de su Señor.
no solo fue un acontecimiento que cambió la historia del mundo, sino también su propia existencia. En ese momento Felipe comprendió que seguir a Jesús no era solo aprender de él, sino vivir su mensaje y proclamarlo con valentía. Con la ascensión de Jesús al cielo, Felipe supo que iniciaba una nueva etapa en su misión, una que exigiría de él un compromiso total, una fe inquebrantable y una entrega absoluta. Después de la resurrección, su vida tomó un rumbo que jamás habría podido anticipar. No había retorno a la normalidad, a la vida anterior. Él, que antes se cuestionaba y buscaba respuestas, ahora tenía un propósito claro: llevar la buena noticia del reino hasta los confines de la tierra. Y con cada paso que daba, sentía que una fuerza mayor lo guiaba, como si el mismo cielo lo empujara a lo desconocido. Fue en este viaje de fe donde Felipe se encontró con un episodio trascendental, un encuentro que no solo transformaría una vida, sino muchas. Mientras recorría un camino desierto siguiendo la voz del Espíritu, avistó un carruaje. Dentro de él viajaba un eunuco etíope, un hombre de gran prestigio, que leía en voz baja el libro del profeta Isaías. Felipe se detuvo a observar por un instante, sintiendo su corazón acelerarse. Entonces, seguro de que aquel era el momento indicado, se acercó y le preguntó con naturalidad: ¿comprendes lo que estás leyendo? El hombre levantó la vista, sorprendido, y con humildad respondió: ¿cómo podría entenderlo si nadie me lo explica? Sus palabras eran casi una invitación. Felipe, sin dudarlo, subió al carruaje y, con paciencia y claridad, comenzó a desglosar las Escrituras, mostrando cómo todas las profecías apuntaban directamente a Jesús. El eunuco escuchaba atentamente, como alguien que, tras mucho tiempo de búsqueda, finalmente encuentra las piezas que le faltaban para completar un rompecabezas. La conversación fluyó con naturalidad, como un río que sigue su curso. Y entonces, cuando llegaron cerca de una fuente de agua, el hombre miró a Felipe con una mezcla de emoción y determinación y preguntó: ¿hay algo que me impida ser bautizado? Felipe sonrió, sabiendo que no había barrera alguna que detuviera aquel acto de fe. Sin demora descendieron del carruaje y allí mismo, en medio del desierto, Felipe bautizó al eunuco, sellando el comienzo de un nuevo camino para él. Pero antes de que pudieran intercambiar más palabras, Felipe fue arrebatado por el Espíritu y llevado a otro lugar. El eunuco, con el corazón rebosante de gozo, siguió su camino transformado. Mientras tanto, Felipe apareció en Azoto, con la misma misión, latiendo intensamente en su interior. Como el viento que sopla donde quiere, su vida continuó, movida por el Espíritu, llevando el mensaje de salvación a quienes estaban destinados a escucharlo. Felipe siguió siendo conducido por el Espíritu, encontrando siempre personas y lugares donde la luz del Evangelio aún no había llegado. Después de ser llevado milagrosamente a Azoto, no se permitió el descanso ni la complacencia. Como una llama que se extiende sin cesar, continuó proclamando el mensaje de Jesús, avanzando de ciudad en ciudad hasta llegar a Samaria, una región con una historia de división y hostilidad entre judíos y samaritanos. Sin embargo, para Felipe, esas barreras no eran impedimentos, sino oportunidades. No veía muros, sino caminos abiertos para la transformación. Samaria estaba en un estado de agitación. Las palabras de Felipe, llenas de verdad y esperanza, comenzaron a atraer a multitudes. Su predicación no solo impactaba por lo que decía, sino también por los milagros que acompañaban su mensaje. Enfermos fueron sanados, personas atormentadas por espíritus malignos fueron liberadas.
Y poco a poco, una ola de gozo comenzó a extenderse por toda la ciudad. Las voces que antes solo expresaban dudas y escepticismo, ahora se unían en cánticos de alabanza. La presencia de Dios se hacía evidente en cada rincón, y Felipe, con humildad, siempre dirigía la gloria a Jesús. No se consideraba más que un mensajero y constantemente recordaba a todos que el poder no provenía de él, sino del Señor al que servía. Entre los muchos que escucharon su mensaje, había un hombre que destacaba por su fama, Simón, conocido como el Mago. Durante mucho tiempo, este hombre había sido admirado en Samaria por sus supuestos poderes sobrenaturales y su influencia sobre la gente. Pero cuando vio a Felipe y fue testigo del poder genuino de Dios, algo en él cambió. Impulsado por una mezcla de asombro y deseo de conocer más, Simón creyó en el mensaje de Felipe y decidió ser bautizado. Para Felipe no había distinciones ni exclusiones. Todo aquel que anhelara conocer a Jesús tenía un lugar en el reino de Dios. A pesar del avivamiento que experimentaba Samaria, Felipe entendía que el trabajo aún no estaba completo. Era necesario que el Espíritu Santo descendiera sobre los nuevos creyentes. Por eso, desde Jerusalén fueron enviados Pedro y Juan, quienes oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Felipe observó con gozo cómo cada pieza encajaba en el plan divino, viendo cómo Dios obraba en formas que él jamás hubiera imaginado. Samaria, una tierra marcada por el rechazo y la división, ahora era un lugar donde el reino de Dios florecía con poder. Mientras la ciudad seguía vibrando con la alegría del avivamiento, Felipe sintió en su interior que su camino no terminaba. Allí era un hombre en movimiento, no guiado por deseos personales, sino por la voz del Espíritu que le indicaba su próximo destino. Y así fue como un día, en medio de su búsqueda de dirección, recibió una orden clara. Debía dirigirse al camino que descendía de Jerusalén a Gaza. Se trataba de una ruta desierta, aparentemente sin propósito, pero Felipe no dudó. Se puso en camino, confiando en que Dios tenía algo preparado. Lo que sucedió allí fue un encuentro que transformaría no solo una vida, sino muchas generaciones después. A lo lejos, divisó un carruaje distinto a los demás. Las ruedas resonaban en la tierra seca, marcando un ritmo constante, y dentro de él un hombre leía en voz alta. No era un viajero ordinario, se trataba de un funcionario de alto rango, el tesorero de la reina Candace de Etiopía. En sus manos sostenía un pergamino con las palabras del profeta Isaías. Su rostro reflejaba concentración y a la vez desconcierto. Una vez más, el Espíritu Santo dirigió a Felipe: acércate y únete a ese carruaje. Sin vacilación, Felipe obedeció. Se aproximó y, con respeto, le hizo una pregunta clave: ¿entiendes lo que estás leyendo? El eunuco levantó la vista sorprendido y respondió con sinceridad: ¿cómo podré entenderlo si nadie me lo explica? Era evidente que Dios había preparado ese momento. Con una invitación amable, Felipe subió al carruaje y mientras avanzaban por el camino polvoriento, comenzó a exponerle las Escrituras. Utilizando el mismo pasaje que el hombre estaba leyendo, le mostró cómo todas las profecías apuntaban a Jesús. La conversación fluía con naturalidad, como si el eunuco hubiera estado esperando toda su vida por esta revelación. Sus ojos reflejaban un entendimiento profundo y un gozo creciente. Y entonces, al ver un cuerpo de agua cercano, formuló una pregunta que demostró la transformación que estaba ocurriendo en su corazón. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe sonrió, reconociendo la obra del Espíritu en aquel hombre. Nada lo impedía. Descendieron del carruaje y allí
En medio del desierto, Felipe bautizó al eunuco, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su vida espiritual. Pero justo cuando todo parecía asentarse, sucedió algo asombroso. Felipe fue arrebatado por el Espíritu y llevado a otro lugar, desapareciendo de la vista del eunuco. Este, lejos de inquietarse, continuó su camino lleno de alegría, con un corazón encendido por la verdad que acababa de recibir. Mientras tanto, Felipe reapareció en Azoto, con la misma misión latiendo en su interior: seguir anunciando el Evangelio donde quiera que el Espíritu lo guiara. Así, como un viento que sopla donde quiere, Felipe continuó su viaje, sin un destino fijo, pero con una certeza inquebrantable. Su vida estaba en las manos de Dios, y su propósito era llevar la luz de Cristo hasta los confines de la tierra. Los pasos de Felipe finalmente lo llevaron a Cesarea, una ciudad vibrante y cosmopolita, un punto de encuentro donde convergían diferentes culturas, creencias y formas de vida. A diferencia de los lugares en los que había estado antes, Cesarea presentaba nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para expandir el mensaje del Evangelio. Aunque la ciudad tenía su propia dinámica, llena de comercio y presencia romana, Felipe entendió que su misión no estaba limitada por barreras culturales ni por la influencia de las autoridades. Con determinación, comenzó a construir una vida allí, sin apartarse jamás del llamado que lo había impulsado desde aquel primer "Sígueme" de Jesús. Felipe se convirtió en una figura reconocida dentro de la comunidad cristiana de Cesarea. No solo hablaba con convicción, sino que vivía con integridad, y eso hacía que su testimonio fuera aún más poderoso. Predicaba en las plazas, en los hogares y en cualquier lugar donde alguien estuviera dispuesto a escuchar. No se limitaba a las palabras. Su vida misma era un reflejo de la fe que proclamaba. Con el tiempo, su influencia ayudó a consolidar una comunidad de creyentes que no solo creció en número, sino también en profundidad espiritual. La fe que él transmitía era más que una enseñanza, era un estilo de vida. Pero Felipe no solo era un evangelista apasionado, también era un hombre de familia. Dios le concedió el privilegio de tener 4 hijas y cada una de ellas heredó un don especial, el don de la profecía. Su hogar se convirtió en un lugar donde la presencia de Dios se sentía en cada conversación, en cada oración y en cada palabra inspirada que salía de los labios de sus hijas. Imaginemos una casa sencilla, pero llena de fervor, donde la fe no era solo una doctrina aprendida, sino una realidad vivida. Las voces de sus hijas profetizando resonaban como ecos de esperanza, recordándole a todos que Dios seguía hablando y guiando a su pueblo. Con el tiempo, la casa de Felipe se transformó en un punto de referencia para creyentes, viajeros, misioneros y líderes de la iglesia primitiva. Muchos llegaban en busca de descanso, consejo y, sobre todo, ánimo para continuar con la labor de extender el reino de Dios. Entre los visitantes ilustres que cruzaron su puerta estuvo el apóstol Pablo. En uno de sus viajes, Pablo encontró refugio en la casa de Felipe, y es fácil imaginar la escena. 2 hombres diferentes en carácter y trayectoria, pero unidos por una misma pasión, sentados alrededor de una mesa compartiendo historias, desafíos y estrategias para la expansión del Evangelio. Mientras tanto, las hijas de Felipe, con su don profético, llenaban la casa con palabras de sabiduría y dirección, trayendo claridad a quienes buscaban la voluntad de Dios. A pesar de la creciente influencia de su familia dentro de la comunidad cristiana, Felipe nunca perdió su humildad. Para él, su papel era claro. No era el protagonista de la historia, sino un siervo, un instrumento en las manos de Dios. La madurez
no apagó su pasión. Predicaba con el mismo fervor que en sus primeros días y mantenía el mismo brillo en los ojos cuando hablaba de Jesús. Para quienes lo conocían, Felipe no era solo un maestro o un líder. Era un hombre cuyo corazón ardía con la convicción de que seguir a Cristo era el mayor privilegio que alguien podía tener. Los años pasaron, y aunque su cuerpo envejecía, su espíritu seguía encendido. La comunidad en Cesarea prosperó, y los frutos de su trabajo eran visibles en cada creyente fortalecido en la fe. Felipe no buscó reconocimiento ni recompensas terrenales, pues sabía que su verdadera herencia estaba en el reino celestial. Sin embargo, su legado permanecía vivo en las personas que había tocado, en las vidas transformadas por su testimonio y en la fe que continuaba extendiéndose como una llama que se niega a extinguirse. Aunque la historia terrenal de Felipe llegaba a sus últimos capítulos, su impacto perduraría en el tiempo, porque aquellos que viven para Dios nunca dejan de ser luz en el mundo. Felipe continuó su camino, guiado por la voz del Espíritu, llevando esperanza y fe a quienes lo rodeaban. Las calles de Cesarea conocían bien sus pasos. En cada rincón dejó palabras de consuelo, oraciones fervientes y la calidez de alguien que realmente vivía lo que predicaba. Sabía que su viaje no había sido en vano, pero también comprendía que el llamado de Dios nunca se detiene. Cada día era una nueva oportunidad para plantar semillas, aunque quizás nunca viera los frutos de su labor. Las Escrituras no registran con exactitud los últimos momentos de Felipe, pero la tradición sugiere que enfrentó el martirio, sellando su vida con el testimonio de fe que siempre lo caracterizó. Algunos relatos indican que murió fiel al llamado que recibió, negándose a renunciar a aquel que había transformado su existencia. Su muerte, al igual que su vida, fue un símbolo de entrega total, un mensaje vivo de que el Evangelio lo vale todo. Es posible imaginar a Felipe con una mirada serena en sus últimos momentos, consciente de que había cumplido su misión. Su nombre resonará a través de los siglos, no solo como uno de los 12 elegidos, sino como un hombre común que se volvió extraordinario al responder a una simple llamada: «Sígueme». Y así, Felipe dejó un legado que trasciende el tiempo, un legado que no solo está en las palabras que pronunció o en las vidas que tocó, sino en la inspiración que su historia ofrece a todos aquellos que, como él, se preguntan qué puede hacer Dios con un corazón dispuesto. Quizás la mayor lección que nos deja Felipe es que el llamado de Dios no depende de dónde comenzamos, sino de hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Su historia no terminó con su último suspiro ni con el registro de su muerte. Al contrario, sigue viva, atravesando generaciones como un río que nunca se seca. Nos enseña que no es necesario tener un gran comienzo para vivir algo extraordinario. Comenzó como un hombre común, alguien que quizás pocos notarían, pero un llamado transformó su vida y con ello la vida de muchos otros. Cada paso de Felipe es una lección de obediencia. No cuestionó hacia dónde lo conducía el Espíritu, simplemente siguió adelante. Y en su viaje nos damos cuenta de la fuerza de la verdadera fe. Aunque no siempre veía el panorama completo, confiaba en que cada momento tenía un propósito. Desde el desierto con el eunuco hasta las concurridas calles de Cesarea, su vida estuvo marcada por encuentros divinos que cambiaron destinos. Felipe nos muestra que el Evangelio no se trata solo de palabras hermosas, sino de acciones concretas. No solo predicó, sino que vivió lo que creía. Fue un puente entre las personas y Jesús, alguien que guiaba a otros hacia la verdad, incluso cuando eso significaba dejar atrás su zona de confort. Y quizás en esto es donde Felipe nos impacta, mas nunca buscó la gloria para sí mismo.
Todo lo que hacía, desde los milagros hasta las conversaciones más sencillas, era para que otros conocieran al Maestro que transformó su vida. Su legado también se reflejó en su familia. Sus hijas, profetisas, fueron un testimonio vivo de la continuidad de su fe. Nos enseña que la fe no es solo para nosotros, sino para aquellos que vendrán después, como una llama que debemos mantener encendida y transmitir. La historia de Felipe es una invitación para todos nosotros. No importa dónde estemos ni qué tengamos, siempre hay un propósito mayor que nos llama. Así como Felipe escuchó y respondió, nos corresponde a nosotros preguntarnos, ¿estamos listos para decir sí? Puede que el camino sea desconocido, pero las promesas que nos esperan son infinitas. Si te gustó la historia de Felipe y quieres seguir descubriendo más relatos de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.